Vamos a ver el reinado de Acaz, primer capítulo, versículo. En el año 17, Peca, hijo de Remalía, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no lo hizo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y a sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey Edom recobró Elat de Edom y echó a Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores de Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, tu hijo, sube, defiéndeme en manos del rey de Siria, en manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, y envió al rey Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey de Acaz a encontrar a Tiglat Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey de Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño, la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey de Acaz venía de Damasco. Luego el rey vino de Damasco y vio el altar, se acordó el rey a él, y ofreciendo sacrificio en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante del Señor, en la parte delantera, en la casa del altar, y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciéndole: el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y lo ofrendarás en la tarde, y el holocausto del rey y ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y de su ofrenda y sus libaciones, y esparcia sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme de todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y le quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa, y el
pasadizo afuera del rey, lo quitó del templo del Señor a causa del rey Asiria. Amén. En verdad, Acaz vivía de una forma dentro del Viejo Testamento, pues ahí creció dentro de la presencia de Dios, se puede. Dentro de la presencia de Dios vivió su abuelo, Azarías, que tenía buen tiempo, por siempre lo que quería que hiciera. Acaz, su padre, trabajó fue reinado de 16 años, hacía lo que Dios quería que hiciera. Acaz, de alguna forma distinta, podemos decir, se distanció de Dios. Todo lo que había visto, vivido en la presencia de Dios, dentro de su familia, todo lo que sucedía, lo escuchó de en ese momento, de su padre, en esa época que él vivió. De ahí en adelante, cuando el hombre se distancia en el Viejo Testamento, como en el Nuevo Testamento, se distancia de la presencia de Dios, empezamos entonces los problemas, para que se vean esos problemas. Se levantan Dios a los enemigos en contra de él, sin ninguna situación, sin ninguna palabra. No había ninguna que se levanta como el rey de Siria y como Feca y como Alía, donde los 12 tribus de Israel podemos hablar. Ahora las cosas se convierten difíciles, en verdad. Dios de la gracia de como era su abuelo y su padre. Como Dios ama a casa y se pone en presencia con toda su fuerza, el alma y su corazón para ayudarlo. El Señor, que es bueno, es Dios, que va a querer ayudar a casa. Porque es en verdad sincero. ¿Y cómo lo va a ayudar? Donde lo pone en parte, él lo manda con el profeta Isaías. Cuando escuchó Acaz, cuando el reino de Asiria, que Recap, vinieron en contra de él, fueron en contra de él, el corazón de Acaz y todo el pueblo se pusieron, que fueron imposibles hasta su árbol. Todo ese temor que tenía todo ese pueblo, y ahora quiero, en el comienzo, este mensaje que estoy dando, perdió el temor ante Dios, ante el temor de los hombres. Y empezó a poner en su corazón el temor del hombre y en su corazón y en su vida. Todo, como podemos decir. Isaías el profeta lo puso. No tengas temor. No le tengas temor a esa gente. No va a hacer ningún mal hacia ti, porque Dios va a estar contigo acá. Y si Dios te está, ¿quién va a estar en contra tuya si Dios está contigo? No, él no hizo nada más eso. Isaías el profeta lo que le decía, algo más para poder ayudarlo, que creer en la ayuda que le da Dios hacia el Señor. Y le preguntó diciendo, vale un mensaje, vale una señal para que te ponga, que Dios que está contigo, donde lo ponga, en el cielo, en la tierra, donde quiera pone, en verdad te va a decir, no es mal, porque te va a enseñar. Podemos intentar, en verdad, Acaz, en temor grande que tuvo de sus enemigos, en verdad, no pudo en ninguna situación largar ese temor del hombre
y no tomar el temor de Dios? Esa pregunta es importante, podemos decir. ¿A quién tienes tu temor? ¿A los hombres? No pueden hacerte nada. Tienes temor de Dios. Te va a bendecir Dios a ti. Si Dios está con nosotros, la palabra de Dios, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros? Podemos indicar. Viendo bien, veo las cosas están muy difíciles. Muy, muy, muy difíciles. En cierto nivel, en parte familiar, en parte de la iglesia. Además, pues, en parte de trabajo, que no es importante. En ninguna otra situación, en otro tipo de nivel, sean en dificultades tuyas y grandes, hay tres cosas que te van a salvar. Tres cosas te pueden salvar. El amor, creer y humildad. Es muy importante, hermano, esa forma, ese amor de Dios que nos da nuestro Padre Celestial, que va a ser tu fe, ¿verdad? Esa fe de todo el mundo. Nos va a conseguir la gracia de Dios si no estás en verdad, verdadera, que puede estar en ti, tu humildad delante de Dios, en nombre del Señor y en nombre de la gente. ¿Cómo se ve ese amor? El amor, en verdad, en todo. Ese, si has pecado, ¿cómo se ve tu fe? Que creemos ante Dios y su palabra, que es Jesucristo, y cómo verdaderamente su humildad misma, si tú estás en contra ante Dios y en su palabra, ante el hombre, el más sencillo de los hermanos. Entonces esa humildad que tiene que tener, que sal, es verdaderamente. Porque Dios, aquellos humildes en la gracia, se le va toda la maldad fuera de ellos. Como Acaz, un hombre que creció hasta los 20 años ante la presencia de Dios. Y ahí, cuando murió su abuelo, que murió también su padre, heredó el reinado. Además, él cayó teniéndole temor a Dios. Y como dice la palabra, bienaventurado el hombre que tiene el temor ante Dios, ahí se impone por siempre lo que le dice la norma y creyendo en esa por su palabra. Esa es la característica en verdadero y creer ante Dios. Tener temor de Dios. Me pongo delante humildemente ante Él y Dios te va a dar energía. ¿Cómo va a ser Dios contigo? ¿Qué le dice Isaías el profeta? Ten cuidado, estés tranquilo, no tengas temor, no tengas una muy alma pequeña. Aquellos dos, que Remalía, que eran ellos dos que te atacaban, rey de Siria uno, y Remalía es el rey de Samaria. Además, y el verdadero es el rey de toda Jerusalén. ¿Y tú? ¿Cómo te paras delante de quién? Delante del rey de Jerusalén. Y te tenés temor. Aquellos dos que están en contra tuya. Ten cuidado tú. Si tú no crees, no te vas a poner derecho. ¿Cómo importante, hermano?
creer ante el Señor y escuchar su palabra y poner en su humildad que somos nosotros. Saben, hermano querido, que Él es la señal que importa, escuchando la palabra, Él siente la presencia, en la presencia que estamos aquí en la iglesia. En verdad, como los apóstoles, en la cuando recibimos la comunión, aquello que recibe esa comunión, está dentro de nosotros Cristo, y Él está, tú estás dentro de Cristo también, caminando con Él. Esa comunión que es el arrepentimiento que tenemos, todos están unidos tomando esa comunión y en nuestras oraciones. Muy importante, hermanos, que tenemos que estar en cuenta, hermanos, ante ti, de esa forma, como debe ser. En ese momento, la iglesia, si tú no vas a la iglesia, algo no va bien, algo va muy peor. No lo digo yo. El primer apostolado de la iglesia, quedado como debe ser, queda hacia el Señor creyendo en verdad, como es el apostolado, y recibiendo la comunión y arrepentimiento y en oración. Cuando estamos con Él, todo vamos a hacerlo unidos, y los jóvenes, todos ellos van a recibir totalmente, que están ante el Señor creyendo, vamos a poner ante el Señor como debe ser. ¿Cómo puedo poner ante el Señor? Con la presencia en la iglesia, en la presencia. Todos los demás, aquella parte importante, podemos decir, que de la distanciamiento, todo lo que te puedes tú de estar en tu propia vida, todo lo que es algo de tu carne, la carne tuya, aquello que te gusta, lo que le gusta, vas aquí donde tú gustes, o vas donde Dios te indica. Es su situación que tienes con el Espíritu, aquello que tú ante el Señor te da. Que Dios nos cuide, Señor, hermano. Por aquello que tiene importancia es el mañana. Yo he visto a muchos ayer caminando bien, hoy muy mejor, ya han caído. Y a ver quién es el que tiene el corazón, el que tiene la culpa del temor. Nuestro mensaje. Aquel que tiene el error. Aquellos que hicieron que cayera, aquellos van a tomar en la parte familiar, vas a caer de alguna manera. Estoy como acá, podemos decir, temeroso, totalmente mío, había caído acá. Y ahí viene en contra aquel que levantó el diablo. El diablo levantó a aquellos a hacer guerra. Aquel de ir como que debe ser y como pedirle ante Dios. ¿Qué hizo? Le pide ayuda al rey de Asiria, le pide ayuda. ¿Qué te puede ayudar el hombre? ¿Qué te puede el hombre hacer? ¿Qué puede hacer el hombre? Lo hizo. Triunfó a los sirios y mató al otro y lo liberó también. Aquella
libertad. No es una libertad que le dio Jesucristo en la verdad. Entonces el hombre viene, le da libertad. Aquello que en ese momento lo pone peor siervo, lo pone como el peor siervo, temeroso. Fue a Siria, le dio el sacrificio del rey de Asiria. Le dice, este sacrificio que aquel que me salvó y aquel le dio todo el poder a ese rey. No es así, hermanos queridos. No vamos a hacer ese tipo de cosas que vemos que cae ante el mundo. Vamos a hacer aquello lo que dice el Señor. Qué grande es el pecado que puede caer uno. Tremenda pecado, podemos. Algo increíble podemos decir. Y manda en ese sacrificio al profeta Urías diciendo para bajar en Jerusalén ese sacrificio, hacerlo también con mucha delicadeza, todos los sacrificios, lo que él ve cree ante en contra de las normas del Señor. Además, ese es un error de Dios y el sacrificio que estaba haciendo. Señor mío, sabe, hermano querido, tenemos que olvidar nunca que está escrito nuestro lo que nos enseña. Nunca digamos nunca. El alma de nuestra siempre está en peligro, nuestra alma, todos nosotros. Sabe, tú depende a quién y saber quién vamos a escuchar, a quién queremos, a quién tenemos temor, para aquel que vamos a poner nuestra ser a él. Ese es el conocimiento del temor que debemos tener. O temor del hombre es muerte. Al final de todo, toma tu sacrificio de Dios solamente para que le hable el Señor. Al final de esto es trágico para Acar. Es muy trágico la muerte de Acar. Ese temeroso, distanciado de Dios, que se conseguía donde estaba Acar, donde estaba totalmente en dificultad, eternamente en dificultad. Sabe Dios qué va a hacer. Si creyó cuando Cristo donde el Señor fue donde estaban los muertos, abajo, aquel donde fue cuando fue Jesucristo y tuvo el sacrificio. Bueno, él tenía 20 y a los 36 años murió acá. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue a parar? Abajo. Ahí. Porque lo que hizo, que él creía que era bueno, que era honesto. Oh, lo pude lograr. Mira, lo logra. Todo fue bien. Fue hacia mí. No fue todo bien. Todo fue bien. Todo. Quieren matarme. Querían poner ellos el rey, el reinado de Judá. No lo pudieron lograr. El que me ayudó fue el rey de Asiria. Pero no es así. Lo importante es el después. Vuelvo a repetir. Siempre al final del sacrificio. Tengan cuidado. Arrepiéntanse todo el tiempo. Para que no venga, para que pongan a prueba. Dios que nos cuida y sabe lo que sucede. Los pueblos decir, el final siempre es el sacrificio. Es uno está dentro. No sabe lo que va a ser y cuándo va a ser el final. Es ese final. Va a traer el Señor hasta resucitar, hasta que venga ante el Señor, venga y nos tome en el cielo el Señor cuando venga Él a todo. Y la prédica que nos da el Señor.
las trompetas de los arqueros y todas, ven las trompetas que vienen viéndome, transformándose hombre de esa manera. Esa vamos a caer en esa parte que nunca vamos a morir, como Ahaz, como Acaz, y en el reino, donde vamos a reinar. Tienes poderes, crees, tú vas a tener poder en el cielo y en la tierra, me dio poderes. Le doy a usted poder para siempre. En el escorpio vamos a poder caminando y encima de la serpiente, dice Jesucristo. Siempre rey, siempre. La gracia ante Jesucristo. Y escucha las trompetas y vienes tú ahorita con la gracia, la transformación, tu vida. Va a llegar hasta la señal. Queda siempre. O puedes quedarte abajo. Hermano, es temeroso esto. Y que tú sepas muy bien qué es lo que sucede. Aquellos que saben qué va a suceder. Aquellos son la iglesia de Cristo en eso cuando venga el anticristo a gobernar durante 7 años y que Dios nos cuide. Por eso le pido, por favor, amor primero. Uno puede decir cómo tiene que ser la fe y después el amor primero que debemos tener antes, como lo leímos y vamos, continuamos ese amor, fe, y va a quedar, y lo más importante, humildad total, humildad en el nombre de Cristo y del hombre. A aquellos que son humildes, que Dios le dio la gracia a aquellos que son humildes. Cuando crece tu corazón, se fue la gracia del Señor. ¿Qué es lo que viene? Los altivos que van a perder. Si te va la gracia de Dios en tu vida, entonces viene la dificultad de que vayas ante el Señor. Dios nos cuide todo esto. Tener esa humildad total. Sabe muy bien cuál fue el de Acaz, cuál fue el donde va. Nosotros conocimos en la primera epístola de Juan, conocimos y creímos en ante que Dios nos dio, que nos da ante nosotros, porque Dios es amor. Todo lo que queda en el amor de Dios, y dentro de ti va a quedar Dios dentro de tuyo, de todo el amor que va a tener, para poder tener la presencia de Dios en ese día de la crisis que vamos a tener. ¿Por qué? Porque tengo amor, creyente, esperanza, ese amor que tú tienes en toda la comunidad, gozoso por aquellos que son humildes, como es el humilde con nosotros. Ese temor no es amor. Aquello que ese amor totalmente se va, ese temor, como pasó con Acaz. El temor de ese es ir al infierno, por ese infierno donde tú puedes ir, porque no es de tu alma llena de duda que tienes que tener ese amor ante Dios. Nosotros amamos a Dios porque siempre nos amamos a nosotros primero. Es importante, hermanos queridos, esa enseñanza que nos da nuestra vida, como fue Acaz, en verdad, creció, vivió hasta los 20 años en toda la presencia de Dios y con su abuelo, con su padre. Después, ahí podemos dar referencia a los jóvenes nuevos, aquel esa referencia que nos da. Perdió todo, lo perdió Acaz. ¿Por qué? Ese temor, porque su corazón cayó en pecado. ¿Por qué? Escuchó en hombre y no escuchó a Dios. Dios nos cuide, hermanos queridos, y nos ayude siempre que estemos ante el temor de Dios y creyendo en su palabra y orando por ante Él y haciendo lo que es su voluntad. Si esté gozoso
como dice David, cuando me dijeron va a subir en la casa del Señor, vamos a subir. La gracia, el amor, la gloria. El Señor me dijo, a ti te da la fuerza y amar a la iglesia. ¿Cuál es la ayuda que nos da? No hay ninguna mejor ayuda en la mejor fuerza y más el buen fruto que nos va a dar. Tengo buen fruto, un fruto de familia también, pidiendo el reinado de Dios y la justicia de Él, y todo va a venir. El Señor solamente me la va a sumar en el nombre de Él. Amén. Damos gracias, Señor Padre Celestial.